Ya, profe, ya está. Sí. Sí. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. La cámara está acá, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? Buena, buena. ¿Qué tal, Moisés? ¿Qué tal, Alison? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Marbelí, Andy y toda la gente linda que está detrás de la pantalla. Nelsi. Muy bien, buenos días con todos, muchachos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que sería, pues, Dayanara. ¿Qué tal, mamita linda? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que sería, pues, el absolutismo, ¿no? ¿Ya? El absolutismo. Ahora, una preguntita. A ver. El antiguo régimen, ¿no? Acá está, eh, y las monarquías absolutistas. A ver, ¿sí? Ya, Iglesia Católica, cortina, corona del Imperio Alemán, la cortina del derecho divino, la dureza de todo en el imperio. Ya. Muy bien. A ver, muchachos, ¿qué tal Carlos Kennedy, Romina? ¿Qué tal, mamita linda? Miren, primero hay que aclarar qué es el concepto o cómo se define el antiguo régimen y qué es el absolutismo, ¿no? Sí, porque acá está antiguo régimen y absolutismo. Miren, quiero que recuerdan esto. A ver, primero, eh, ¿qué es el absolutismo? Porque de eso debemos partir. Primero, muchachos, el absolutismo básicamente es una forma de gobierno, ¿ya? Entonces, en el absolutismo hay un rey que tiene todo el poder. Es más, concentra los tres poderes del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿ya? Entonces, hay tres poderes en el Estado, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿ya? En el absolutismo, ¿ya? Número uno. Número dos, el absolutismo entonces es un sistema de gobierno donde el rey concentra los tres poderes del Estado. Punto. Es lo primero que debes recordar. Su poder está concentrado, su poder está centralizado. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rose? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mamita linda? Buenos días. Entonces, ese es el absolutismo. Ahora, ¿a qué se le llama antiguo régimen? El antiguo régimen es todo lo que está antes de la Revolución Francesa. Bueno, en realidad, los ilustrados ya lo llamaban antiguo régimen a todo lo que existe antes de la Revolución Francesa, ¿no? Miren, los ilustrados hablaban de crear un nuevo régimen o establecer un nuevo régimen en contra del antiguo régimen, ¿no? Entonces, se va a crear un nuevo régimen, se va a crear el nuevo régimen porque hay un antiguo régimen, claro. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿y a qué se le llama entonces antiguo régimen? Es lo que primero debemos definir, ¿no? Antiguo régimen es todo lo que está antes de la Revolución Francesa. Los ilustrados ya decían de que el antiguo régimen tiene que desaparecer para crear el nuevo régimen. ¿Está claro? Entonces, todo lo que está antes de la Revolución Francesa, ¿no? Y que es criticado duramente por la Ilustración, que es un movimiento intelectual, ¿no? Se le conoce como antiguo régimen. El antiguo régimen se caracteriza, entre otras cosas, primero por el absolutismo. En contraparte, en el nuevo régimen, los ilustrados hablaban de crear, por ejemplo, una monarquía parlamentaria o de repente una monarquía constitucional, o en todo caso, una república, pues, ¿no? Pero estaban en contra del absolutismo. El antiguo régimen era un régimen donde existía una sociedad llamada estamental o de estamentos, ¿no? Los ilustrados y después la Revolución Francesa menciona de que la sociedad debe estar conformada por seres humanos, o sea, por los seres humanos o por ciudadanos, mejor dicho, para que se entienda mejor, por ciudadanos que tengan igualdad ante la ley, donde exista igualdad ante la ley. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los estamentos, oradores, veedores, tienen que existir ciudadanos con igualdad ante la ley. Ciudadanos con igualdad ante la ley. Entonces, antes, absolutismo, ahora, monarquía parlamentaria, monarquía constitucional, o en todo caso, una república. Antes, sociedad estamental o sociedad con estamentos, ahora ciudadanos con igualdad ante la ley.
¿Qué más entonces? En el antiguo régimen predomina el feudalismo, o en todo caso, la primera fase del capitalismo que se llama el capitalismo mercantilista, capitalismo mercantil, ¿no? Donde hay mucha intervención del Estado. En contra de esto debe existir, por supuesto, el capitalismo liberal o el liberalismo económico, ¿no? Capitalismo liberal o capitalismo, pues, se le llama también capitalismo industrial, capitalismo liberal, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá es capitalismo mercantil, feudalismo. Con el nuevo régimen debería existir un capitalismo liberal. Bueno, y así podemos citar muchas cosas, ¿no? Entonces, antes, después. Todo esto, absolutismo, sociedad estamental, predominio de la iglesia, sistema capitalista mercantil o si no feudalismo, todo esto forma parte del antiguo régimen. Todo esto, ¿ya muchachos? Entonces, acá hay dos palabritas que estamos aclarando que son muy importantes que tú tengas en tu vocabulario, ¿no? El nuevo régimen, el antiguo régimen. Y ahorita en el material nos dice que es el antiguo régimen, ya te dije. El antiguo régimen es todo eso. El absolutismo es un componente del antiguo régimen. ¿Ya muchachos? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta acá muchachos? Voy a borrar esto por si acaso, así se le toman una foto. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? Díganme ustedes, ¿está claro? O de repente lo repetimos. Alison, todo claro, ¿no? Ya, perfecto, Santiago. Muy bien, Alison. ¿Qué tal, Vilaritos? Perfecto. Muy bien, entonces, si todo está bien, entonces ya, borramos esto, porque esta es solamente una introducción a, a entender pues las palabras que están ahí, ¿no? Que es el antiguo régimen y que es una monarquía absolutista. ¿Ya? Eh, Vamos a borrar esto. ¿Ya? Y empezamos entonces con la clase de hoy, ¿ya? A veces en historia hay algunos conceptos que ustedes deben tener claro para responder algunas preguntas, pues, especialmente en admisión, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces vamos acá rapidito. Vamos a ver acá rapidito. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá ponemos 1, 2, 1, 2, 3, 5. Y me parece que hace más frío. Un profe me dijo que sí, hay hacía un poquito más de... Pero yo no siento, la verdad. Ah, sí, ¿no? Mejor traer su casa acá la casa. No, no, cierra la puerta, ¿no? No, no tengo que sacar. Ay, Sí, porque vengo así, ¿no? Sí, ya ves. A ver. Bueno, entonces debemos partir de lo siguiente, ¿no? Primero vamos a definir qué es una monarquía absolutista. Mira, lo dije hace un momento, ¿no? Ordenando la información. Monarquía absolutista, ¿no? ¿Ya? ¿En qué siglo se desarrolla la monarquía absolutista? Va a ser básicamente en el siglo XVII. Cuando yo digo siglo XVII, ¿qué años es? A ver quién me dice. ¿De qué año a qué año? ¿De qué año a qué año? Siglo XVII, ¿de qué año a qué año, muchachos? 1600 a 1700. Claro, de 1600 a 1699, ¿no? Ah, tiene que ser 1600. Está bien, está bien. Está bien, Santiago, excelente. Muy bien, Yeli. Claro. Entonces, es
en los años 1600, ¿no? Ya, ahora quiero que sepan algo importante para ya entrar de lleno al tema, ¿no? Mira, a ver, recordemos que las monarquías, porque estamos hablando de monarquías, monarquía es el gobierno de un rey, ¿no? La monarquía tuvo un momento muy importante después de la cruzada. Recordemos que las cruzadas fueron un duro golpe al sistema feudal y a los señores feudales, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Como las cruzadas culminan, muchos señores feudales estaban arruinados, se habían hecho préstamos para financiar pues, su participación en las cruzadas, se habían endeudado, habían llevado muchos campesinos con el deseo pues, de ganar tierras, pero todo salió mal. Perdieron tierras, recursos, perdieron campesinos y ellos regresan arruinados a Europa. Bueno, el siglo XIII entonces, recordemos, es un siglo, para que me entiendas, donde hay mucho poder en los señores feudales que decaen, ¿no? O sea, el poder de los señores feudales decae después de las cruzadas. Y la pregunta es, si los señores feudales comienzan a perder poder, alguien lo gana, pues, ¿no? ¿Quién lo gana? Si los señores feudales comienzan a perder poder, alguien comienza a ganarlo, pues. Iglesia. Los reyes, ¿sí o no? Los reyes, claro, la monarquía. Es más, una consecuencia de las cruzadas es que se fortalecen las monarquías. Pero ojo, los reyes deben tener claramente un objetivo. ¿Cuál es? Concentrar cada vez más el poder. Bueno, el siglo XIII comienza el auge, comienza a fortalecerse la monarquía, ¿no? Pero ¿sabes qué? El siglo XIV, muchos no lo cuentan, ¿sabes por qué? Porque acá hay una guerra de los señores feudales aliados a los reyes de Inglaterra y de Francia. ¿Se acuerdan que se produce la guerra de los 100 años? Ahora, aparte de esto, está la peste, la pequeña era del hielo, las revueltas campesinas. En otras palabras, este siglo no cuenta. O sea, los reyes comenzaron a fortalecer su poder, pero en el siglo XIV comienza la guerra de los 100 años, la peste negra, la crisis del siglo XIV, pues, ¿no? O sea, los levantamientos campesinos, ¿no? La pequeña era del hielo, todo eso hace que prácticamente este siglo pase como un siglo, pues, de fatalidad. Posteriormente empieza el siglo XV. Los reyes siguen recuperando su poder. Y también, por supuesto, en el siglo XVI. Ahora quiero que sepas algo para entender muy bien lo que es una monarquía absolutista. Como los reyes están recuperando su poder, a esta etapa de la monarquía, que es del siglo XV al siglo XVI, se le va a conocer con el nombre de monarquía autoritaria. Monarquía autoritaria. ¿Ya? Siglo XV y siglo XVI sería de la monarquía autoritaria. ¿Ya? 15 y 16. Monarquía autoritaria. ¿Ya? Entonces, profesor, y si estamos hablando del siglo XV, XVI, 1400, 1500, pero el siguiente siglo, ya los reyes ya no están construyendo su poder, ya tienen todo el poder. Y a esta etapa, siglo XVI, perdón, siglo XVII, siglo XVIII, se le va a conocer como la etapa de la monarquía absolutista. ¿Sí me entiendes, no? Entonces, mira, acuérdate bien, ¿ah? Los reyes primero comienzan a fortalecer su poder, después de las cruzadas, pero como te dije yo hace un momento, el rey, bueno, tiene un pequeño avance, pero empieza la crisis del siglo XIV, un periodo de crisis, y después, recordemos que la monarquía comienza a reconstruirse nuevamente, y esta etapa de recomposición de la monarquía se le llama monarquía autoritaria, siglo XV, siglo XVI, y ya en el siglo XVII arranca la monarquía absolutista cuando el rey tiene pleno poder. ¿Ya? Entonces, que quede claro esto, muchachos, para que lo recuerden, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay una etapa que se llama monarquía autoritaria y la siguiente etapa se llama monarquía absolutista. ¿Ya? Y la pregunta entonces es, profesor, ¿y qué es una monarquía absolutista? Bueno, es un sistema de gobierno donde el rey concentra todos los poderes. Por eso yo voy a poner acá, mira, profesor, ¿cómo podemos definir la monarquía absolutista? Fácil. Es una forma de gobernar, es un sistema o una forma de gobierno. Ahí ponemos acá un sistema de gobierno
donde el rey el poder del rey es total, ¿no? Es total. Ahí está. El poder del rey no tiene límites, es un poder total. Ahora, bajo esta idea, no te olvides tú que aquí, ya con el tiempo, entonces, comienza a desarrollarse esta idea fundamental, que es el rey concentra los tres poderes del Estado. A ver, pregunto a todos ustedes, ¿cuáles son los tres poderes del Estado? Excelente. Es decir, el rey concentra los tres poderes del Estado. El rey concentra poderes. Concentra los tres poderes del Estado. El rey concentra los tres poderes del Estado, ¿no? Claro. O sea, el rey, mira, para empezar, el rey es el que elabora la ley. Es el poder legislativo. La voluntad del rey se hace ley. Y es más, si hay una comisión o un poder judicial que hace una ley o elabora una ley, esa ley no puede operarse o no puede ejecutarse si es que no tiene la aprobación del rey. Entonces, la fuente de la ley o la fuente del poder legislativo es el rey. Entonces, el rey es el poder legislativo. ¿Qué más? El rey es el que ejecuta las leyes. Él hace la ley y él ejecuta la ley. Poder ejecutivo. Pero también el rey es la máxima autoridad judicial. Es el poder judicial. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, otro detalle importante que debes recordar es lo siguiente. Mira, ¿alguna vez han escuchado ustedes lo que es la soberanía? A ver, por acá están. La soberanía. La soberanía es la libertad o la capacidad de un pueblo para decidir su propio destino, ¿no? O sea, por eso dicen que el Perú es libre y soberano, porque ahora los peruanos deciden su propio destino. Antes lo hacía España, ¿no? Pero ahora los peruanos deciden su propio destino. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Eso se llama soberanía, es libre para decidir. Ya, pero en esa época las naciones no tenían soberanía popular como ahora. Ahora la soberanía es popular, pero en esa época, ¿quién decidía lo que estaba bien para la gente, la población? ¿Quién decidía todo eso? El rey, pues. Por eso es que, ¿quién tenía la soberanía? ¿El pueblo o el rey? El rey, pues. Y por eso es que al rey le decían soberano. Y a esta facultad que tenía el rey para decidir cómo guiar o conducir a su pueblo se le llamaba, pues, soberanía real. Por eso es que el rey le decían soberano. La soberanía real, ¿no? ¿Ya? El rey, como te dije hace un momento, decide, tiene la potestad de decidir el destino de su pueblo, ¿no? El rey. A esto se le llama soberanía real. Rey decide
la nación, ¿no? Ya la nación. Ah, vamos a poner los súbditos, ¿no? Los súbditos. Mira, en esa época se decía que un conjunto de personas que tienen mucho en común, pero que también tienen un rey, forman una nación, ¿no? Eso se le llama el nacimiento del Estado Nacional. Ya, a ver, vamos a ver acá, ¿no? Los súbditos. Súbditos. Ya está. Entonces, hasta ahí, bueno, son conceptos básicos que debes entender. Y vamos rapidito con las características de la monarquía absolutista, ¿ya? A ver, uno, ponemos acá características. La primera característica sería el, bueno, centralismo, ¿no? Voy a poner así, el centralismo. Profesor, ¿y a qué se refiere con el centralismo? Ya, ¿quién es la autoridad central del poder político? Es el rey, ¿sí o no? Porque el rey, recordemos, concentra los tres poderes. Claro. El rey es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El rey centraliza en su persona todos los poderes del Estado. El rey centraliza todo el poder. Es la máxima autoridad central o principal. Centralismo. ¿Ya? Como te dije, el rey tiene los tres poderes del Estado. Los tres poderes. Ya está. Número uno. Siguiente. El providencialismo. Ya. ¿Qué es el providencialismo? La divina providencia. Dios. A ver, jóvenes, el mandato divino es la voluntad de Dios que se imponga el orden. Y para que ese orden que Dios quiere para los hombres se imponga, tiene que haber una autoridad que sea el representante o el que busca ese orden sobre los seres humanos. Mm. Miren, creo que una vez les hablé de Romanos 13 o de Daniel 2:21 que está en la Biblia. Creo que sí, una vez lo leímos, ¿no? Me parece que sí. Me parece que en este salón sí lo leímos, ¿no? Son algunos pasajes de la Biblia. O no lo leímos, jóvenes. Creo que no, ¿no? A ver, busquen Daniel 2:21. Ahorita en online. Debe decir así, ahí creo que Biblia digital ahora. Dios pone reyes y saca reyes, dice. Él muda los tiempos, ¿no? Bueno, algo así recuerdo que dice. Muda los tiempos, pone reyes y saca reyes. Daniel 2:21. Me parece que sí. Me parece que sí. A ver, parece que lo encontró. Él es el que cambia los tiempos y las estaciones. Quita reyes y pone reyes. Claro. Ya, está en Daniel 2:21, pues, claro. Reina Valera, ¿no? Está la edición de la Biblia. Está ahí. Así está en la Biblia, jóvenes. Entonces, ¿quién pone reyes y saca? Bueno, estos pasajes de la Biblia eran utilizados astutamente para convencer a la población de que si un rey gobernaba era por voluntad de Dios. No era porque el rey no quería gobernar porque él quería, o sea, porque se le da la gana. No porque está en la Biblia. Bueno, ya no sean muy duros, pues jóvenes, pero en esa época la gente creía, pues en la iglesia también, pues si la iglesia lo dice, y es porque Dios no lo ha querido así, entonces nadie puede ir en contra de Dios. Es más, si ustedes leen Romanos 13, ahí también dice, pues, ¿no? En Romanos 13, ¿cómo dice? A ver, en Romanos 13 dice, eh,
Sométanse todos a las autoridades. Dice sométanse, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y todos los que gobiernan lo hacen en su nombre. Así dice Romanos 3. Y además hay una parte donde dice paguen impuestos, ¿no? Es obligación que paguen impuestos, jóvenes. A ver, ¿qué dice ahí? Romina lo encontró. Sométanse toda persona a las autoridades, ¿ya ves? Ay, ay, ay. Lo dice la Biblia, pues, jóvenes, ¿no? Palabra de Dios. Así es, te alabamos, Señor. Bueno, eran pasajes de la Biblia que eran utilizados, pues, astutamente para convencer que el rey no gobernaba porque él quería, sino porque Dios lo ha querido así. Entonces, y la gente, por supuesto, aceptaba, pues, ciegamente, pues, porque nadie, o sea, era muy difícil que muchos tengan la Biblia, no sepan lo que dice. Si la iglesia lo dice, debe ser verdad, pero ¿no? Algo así, ¿no? Que me entiendan. Bueno, entonces, y el rey tiene un mandato que Dios le da. Entonces, el rey tiene un mandato que él lo ha recibido de Dios. Sí. O sea, el rey está cumpliendo una misión, por si acaso, ¿eh? Romanos 13:7, creo, ¿no? Que dice, paguen sus impuestos, ¿no? A ver. Claro, ¿eh? Tienes que pagar tus impuestos, así que ya sabes, ¿ah? Pagar tus impuestos al rey, ¿no? Bueno, ya yo lo dejo ahí, joven. Pero ya te dije, ¿no? Había gente que con mucha argucia utilizaban estos pasajes a conveniencia para hacer entender, pues, que era la voluntad de Dios, ¿no? No era la voluntad del rey, sino que Dios lo había querido así. Entonces, muchachos, bueno, a este derecho que tiene el rey para gobernar sobre los hombres, que Dios se le había conferido, se le llama con el tiempo derecho divino. Pero entonces, si tú me estás entendiendo, el rey no gobierna porque él quiere, sino porque Dios lo ha querido así. Dios quiere eso para los hombres, el orden de Dios. Y el rey es una expresión de este orden que quiere Dios sobre los hombres. A ver quién ha puesto ahí. Sí, pues no, hay que rendirle honor y respeto, dice. Así que ya saben, no, miren, no es broma, jóvenes, pero la gente conservadora de Europa, los españoles que son monarquistas, pues, ni han leído la Biblia, lamentablemente, porque yo he tenido a veces la oportunidad de conversar con uno de ellos, porque deberían darse un tiempo, ¿no? Si uno es conservador, leer un poquito la Biblia, pues, ¿no? Y creen que uno cuando dice esto está inventando, ¿no? No, no, no inventa nada, ahí está, son pasajes de la Biblia. Entonces, bueno, ya yo lo dejo ahí, pero hay muchos monarquistas hasta ahora que defiendan esta idea, pues, ¿no? Rey, Dios y nación, pues, ¿no? Y sí, pues, lo más curioso es que aquí en el Perú también hay monarquistas, ¿no? O filomonarquistas o hispanistas, pues, monárquicos. Bueno, en fin, yo no sé qué pasa, joder, pero ahí está, pues, ¿no? Bueno, son formas de pensar y de entender las cosas, pero ya te dije, o sea, si hay un soporte o sustento, esto está en la Biblia. Y bueno, en esa época se creía que así era. Pues lo curioso es que en esa época, y hasta ahora hay gente que cree eso, ¿no? Es como si el pensamiento no hubiera cambiado, no sé, no se hubiera quedado atrapado en el tiempo. Bueno, el providencialismo, ¿no? Ya, acá voy a poner la palabrita clave derecho divino, ¿no? Derecho divino. Ya, seguimos. Mira, también se decía en esa época lo siguiente, ¿no? Este es, pongamos, una representación de la figura divina de Dios, y acá está el rey, ¿no? Mira, para que me entiendas, ¿no? Entre el rey y Dios no hay nadie. Entre el rey y Dios no hay nadie. Entre el rey y Dios no hay ninguna autoridad, ni siquiera la de la iglesia. Entre el rey y Dios no hay ninguna autoridad, ni siquiera las autoridades religiosas. En otras palabras, el rey estaría por encima de las autoridades religiosas. No hay poder terrenal que esté por encima del rey. ¿Por qué? Porque el rey está cumpliendo una misión que Dios le ha encargado. Al igual como la iglesia, el rey también tiene su misión, que se le han conferido a Dios. Bueno, y esta idea se le conoce como el regalismo.
regalismo o el poder regio, ¿no? El regalismo. El regalismo es esta idea que el poder del rey viene de Dios y bueno, en este caso, la idea es que entre Dios y el rey no hay nadie. Las autoridades terrenales estarían debajo del poder del rey. Cualquier autoridad terrenal, sea inclusive la iglesia. Por eso voy a poner acá, el rey se impone o impone las autoridades de la iglesia. Voy a poner acá, el rey se impone a la iglesia, pues, ¿no? Rey se impone a la iglesia, ¿no? Voy a poner acá, a la iglesia. Ya, el rey se impone o impone su autoridad a la iglesia, ¿no? Ya, ¿qué más? Habrá una preguntita. ¿El rey tiene que imponerse a todas las autoridades que existen en las provincias, en las zonas más apartadas? El rey tiene que imponerse. Sí, pues. Ahora la pregunta es, el rey no va a llegar a todas partes, pues. Tiene que enviar a hombres que representen la autoridad, es decir, a funcionarios. Y para eso el rey, entonces, bueno, por si no lo saben, funcionario se le llama a todo aquel hombre que hace funcionar el aparato estatal o la burocracia estatal. O sea, el Estado es toda una especie de andamiaje, ¿no? Que busca, bueno, llegar a todas partes o organizar pues a la población, ¿no? Ese es el Estado, ¿no? El Estado es la nación jurídicamente organizada. La cuestión es quienes hacen funcionar todo esto, o sea, todo el aparato estatal, son los funcionarios, por eso se llaman funcionarios, hacen funcionar el Estado, funcionarios. Pero se le puede llamar también burócratas, los burócratas, pues, ¿no? ¿Ya? Y la pregunta es, bueno, acá vamos a poner también el rey para llevar justicia, para cobrar impuestos, para imponer su autoridad, envía bastantes funcionarios al interior del reino para imponerse a las autoridades provinciales que todavía existían. O sea, el rey tiene que imponerse, el rey tiene que decir, mira, acá estoy, a través de mis funcionarios, a través de mi burócrata, a través de mi intendente, mi comendador. O sea, el rey tiene que llegar a todas partes y hacer visible o presente su autoridad. Por eso es que para esto el rey necesita una gran y enorme burocracia. Por supuesto, la burocracia cuesta, ¿no? Ya, a ver, escúchame bien, ¿ah? Esta fue una pregunta a San Marcos. Miren, la mayoría de títulos de nobleza que un noble conseguía o obtenía era por guerra, se llamaba nobleza de espada. O sea, mejor dicho, la nobleza nace de la guerra. Ustedes ya lo saben, ¿no? O sea, un conde, un marqués, un duque era un militar. Claro, o sea, los caballeros, ¿no? Ganaban sus títulos o ganaban su dignidad o sus dignidades por servicios militares al rey. A eso se le llamaba nobleza de espada. Pero el rey, como puede conceder títulos, comienza a concederlos a gente que no son de la nobleza. ¿Sí? ¿Sabes a quiénes? Mira, yo tengo una preguntita recontra básica. Si hay hombres que hacen funcionar bien al Estado, contribuyen a que el Estado funcione mejor, contribuyen a que haya una mejor finanza, un mejor manejo administrativo, político. Estos hombres, por servicios intelectuales, podían ser ascendidos o recibir un título de nobleza. O sea, los reyes ya no solamente reconocen como nobles a aquellos que hacían servicios militares, sino que los reyes comienzan a conceder títulos de nobleza a aquellos que ofrecen servicios intelectuales académicos. Y este tipo de nobleza que aparece se llama nobleza de toga. Una pregunta a San Marcos. No sé si ustedes saben lo que es la toga. A ver, alguien que busque la toga por ahí. A ver, y me pasan una imagen acá en el chat.
A ver, alguien que busque por ahí una toguita. Una toga, toga. La toga. Con su birrete, con el birrete y todo. La toga con el birrete. Ya, muy bien, es una buena toga. Claro. Excelente, Romina. Muy bien. Mira, para que le quede claro a todos ustedes, el rey comienza a conceder título de nobleza a aquellos que colaboran o favorecen a la monarquía con sus servicios académicos e intelectuales. Estos nobles, ¿ya? Que van a ser ascendidos por servicios intelectuales, se van a llamar nobles de toga. Y adivina qué, la mayoría de ellos, por supuesto, no eran nobles de origen, eran burgueses. Entonces, para que me entiendas claro, no es que toda la burguesía se vuelve nobleza de toga, no, es un pequeño sector de la burguesía. Hay un grupito de burgueses que hacen actividad intelectual, hayan impulsado el humanismo, ¿se acuerdan? El Renacimiento, ¿no? Hay un grupo de intelectuales, son banqueros, son comerciantes, o sea, son buenos manejando sus negocios, y el rey quiere que se pongan al servicio de la corona, que manejen las finanzas públicas, que manejen, por ejemplo, la política o la diplomacia, porque han demostrado que son muy eficientes haciendo ese tipo de actividades, más inclusive que los nobles. Pero como no son nobles y son parte de la población, en este caso son burgueses, ¿ya? Son burgueses. Pero ya te dije, no es toda la burguesía, es un pequeño grupito de la burguesía que hace este tipo de trabajo y que recibe el título de noble, a pesar de su origen plebeyo, porque un burgués es parte del pueblo, pero que tiene dinero. No tiene privilegio de sangre, ni tiene abolengo, estirpe, linaje, no tiene nada de eso. Entonces aquí, para que me entiendan, aparece la llamada nobleza de toga. Nobleza de toga. ¿Ya, muchachos? Claro. Y por último, la voluntad del rey debe imponerse, sí o sí, sea por la diplomacia o sea por la guerra. Por eso es que el rey cuenta con un gran equipo de diplomáticos para llegar a un convencimiento, entendimiento con la otra parte. Y si de repente no se puede resolver de manera académica, de repente diplomática, bueno, o por entendimiento, se entraba pues a la siguiente fase que sería imponer la voluntad del rey a la fuerza. Para eso el rey contaba con una importante diplomacia y un ejército permanente que esté listo para imponer la voluntad del rey. Por lo tanto ponemos aquí diplomacia y además un ejército permanente. Ejército permanente. Ya está. Muy bien, muchachos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro, jóvenes? Para continuar. Todo claro. Muy bien, Alison, gracias. Muy bien, entonces vamos acá rapidito. Los teóricos del sistema absolutista, los teóricos. Vamos a poner acá tres, ¿no? Vamos a poner primero los teóricos, ya para poner el más grande absolutista. Los teóricos del absolutismo. Los teóricos del sistema absolutista, porque obviamente el absolutismo tuvo intelectuales que justificaron pues, el gobierno absolutista. Claro, pues muchachos. Bueno, aquí vamos a poner primero a Nicola Maquiavelo, ¿no? Nicola Maquiavelo. Nicola Maquiavelo tiene un libro que se llama El Príncipe. En El Príncipe, porque ya hablamos de él en algún momento,
Nicolás Maquiavelo decía de que si fuera por los seres humanos, bueno, todos en algún momento pensamos en tener el poder y tener dinero, ¿no? O sea, todos quieren ser poderosos y todos quieren ser ricos, o sea, es algo que se le cruza en la cabeza de los seres humanos. Y en algún momento tú vas a convencerte o darte cuenta que hay algunos que, bueno, son más impulsivos, son más ambiciosos, ¿no? Y ellos son los que acaban pues llegando al poder, ¿no? Pero esto ocurre, dice, porque en la sociedad tiene que haber un orden, porque el hombre no puede guiarse por su propia cuenta o voluntad. El hombre no escapa, pues, ¿no? O sea, esa idea de que el hombre se puede autogobernar, autocontrolar, ¿no? Eso no son ceras. El hombre necesita de una fuerza rectora, de un poder que establezca el orden. Así es, ¿no? Entonces, para Maquiavelo, pues era el príncipe. Y él lo decía con distintas frases, ¿no? El príncipe debe ser fuerte como un león, pero astuto como un zorro. El príncipe debe hacerse temer, pero jamás odiar. Y el objetivo del gobierno, decía Maquiavelo, no es que sea bueno o malo, o hacer el bien o hacer el mal. O sea, no hay un límite entre lo bueno y lo malo. No hay un límite moral. Lo importante es el buen gobierno. O sea, que la gente esté convencida de que tú haces un buen gobierno, tus súbditos, ¿no? O sea, por eso es que Maquiavelo dice, para gobernar no hay un límite entre lo bueno y lo malo. Lo que importa es el buen gobierno, porque gobernar es un arte. Bueno, Nicola Maquiavelo, ¿no? Ya, el príncipe. De ahí tenemos a Thomas Hobbes, de Inglaterra. Maquiavelo era de Florencia, ¿no? Thomas Hobbes. ¿Ya? ¿Quién es Thomas Hobbes? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes tiene una obra que se llama El Leviatán. Y si alguien busca el libro en la carátula, salen varias personas y un rey gigante ahí, ¿no? Ahí con su cetro, ¿no? El rey. Ahora, para Thomas Hobbes, dicen que a ver, él dice básicamente que todos tenemos voluntad y queremos hacer muchas cosas. Pero si en nuestro esfuerzo o empeño por hacer nuestra voluntad o satisfacer nuestros deseos, no hubiera un límite o un orden, en este caso leyes, no hubiera un ejército, ¿no? Y todos buscaran imponer su voluntad, el mundo viviría en un constante caos y guerra civil. Y a Dios no le gusta eso. Dios es amor y es orden. Ahora, está claro, decía Thomas Hobbes, que esas voluntades individuales deben ser guiadas y conducidas a un objetivo claro, que es el orden, ¿no? Y ese orden tiene que imponerlo pues el rey. Porque ya te dije, si los seres humanos trataran de hacer su voluntad de manera personal, individual, él dice que el hombre podría llegar a un nivel de caos y guerra civil constante. Él lo llama así, ¿no? Hombre lobo del hombre. El hombre lobo del hombre. Entonces, viviría en constante guerra civil. Y así no es. Así no es, decía pues este personaje llamado Thomas Hobbes. Así no es. ¿Ya? Y su obra se llama pues El Leviatán. Es más, sin un rey reinaría el caos. Con un rey se impone el orden. Por eso es importante la figura del rey, el Leviatán, ¿no? Muy bien, Romina, gracias. Seguidamente tenemos acá a Jacques Bossuet. ¿Ya? Jacques Bossuet, por si acaso, fue un miembro del gobierno del rey Luis XIV, el máximo exponente del absolutismo en Francia. Y es más, podríamos decir que sus ideas fueron las que guiaron el surgimiento bueno, o el estilo de gobierno de Luis XIV. O sea, quien moldeó el pensamiento, la forma de gobernar de Luis XIV, el rey Sol, el máximo exponente del absolutismo, va a ser este hombre, Jacques Bossuet.
Jacques Bossuet tiene una obra que se llama Discurso, Discurso sobre la historia universal. A ver si alguien busca la carátula por ahí. Discurso sobre la historia universal. Discurso sobre la historia universal. ¿No hay carátula? Ya, a ver, la obra se llama así, El discurso sobre la historia universal. ¿Ya? En esta obra, Bossuet nos señala de que, mira, para empezar, ¿cómo podemos ver en la historia la voluntad de Dios? Fácil. Nosotros vemos en toda cultura, en toda civilización, en todo reino, o en todo estado que existe, a un rey. Los hombres siempre han buscado al rey, han buscado un gobierno. Por eso es que vemos, dice, que a lo largo de la historia ha habido reyes, emperadores, ¿no? O sea, para él, ¿no? O sea, desde su punto de vista, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Los seres humanos siempre han buscado un rey. Y eso no es casual, dice. Es más que la expresión de la voluntad de Dios. Ahí está, ¿ves? Discurso de Historia Universal, en francés. Bossuet, ahí está. Universal. Claro, ahí está la carátula, ¿no? De Bossuet. O sea, si tú miras la historia, bueno, para esa época, si tú miras la historia, dice, siempre ha habido reyes, emperadores, por ejemplo, acá los incas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rusia, los zares, ¿no? O no sé, en Japón, ¿no? El Mikado, ¿no? El Mikado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siempre ha habido reyes, emperadores y retrocedemos en el tiempo, ¿no? Seguimos avanzando, dice, más atrás, o sea, retrocedemos, mejor dicho, ¿no? Retrocedemos y seguimos explorando el pasado, vamos a encontrar que los hombres siempre han tenido reyes. Para él, ¿no? Porque en esa época no se conocía mucho las sociedades, pues, ¿no? Entonces, antiguas, ¿no? Entonces él decía, no, siempre ha habido reyes. Y la existencia de los reyes no es más que la manifestación de la voluntad de Dios. Entonces, Dios qué ha querido, qué ha procurado para los hombres, qué ha querido para los hombres. Que exista un gobierno real. Y se acuerdan los que yo le comenté, a ver, miren, acá les voy a poner un ejemplito simpático, ¿no? Luis XIV se hizo llamar el Rey Sol, ¿sabes por qué? Porque ya para esa época, la época de Bossuet, se estaba aceptando una teoría que se llama la teoría heliocentrista. Es la idea donde el Sol está en el centro del universo, ¿no? El Rey, a ver, el Sol está en el centro del universo. Por lo tanto, Bossuet, de manera comparativa, decía lo siguiente, ¿no? Así como el Sol está en el centro del universo, el Rey está en el centro de la política. Y todos los súbditos, y la nobleza también, por supuesto, giran alrededor de él como las estrellas o los planetas al Sol. La luz que necesitan, dice, los hombres, porque el Sol despide su luz, es el gobierno del Rey. O sea, el gobierno, o la forma, el gobierno que tiene el Rey sobre los hombres es la luz que él desprende sobre ellos. Y por supuesto, Luis XIV se hizo llamar pues el Rey Sol, Le Roi du Soleil, Le Roi du Soleil, Le Stelle Moi, Le Roi du Soleil, el Rey Sol. Así es, muchachos. Bueno, él es el gestor del pensamiento de Luis XIV, ¿no? Jacques Bossuet en su obra El discurso sobre la historia universal. Y por último, vamos a poner acá otro representante de la teoría absolutista, que es Jean Baudin. Jean Baudin, que tiene una obra que se llama Los 6 libros sobre la República, donde también hace una defensa fuerte de la monarquía, ¿no? Ponemos acá 6 libros sobre la República. Ya está.
Muy bien. Ahora sí, muchachos. Vamos con el máximo exponente del absolutismo. Le dije hace un momento, ¿no? ¿Es el rey de qué país, de qué reino? ¿El rey de qué reino, jóvenes? Francia. Excelente, mamita linda. Lo máximo, no hay nada que hacer. Muy bien, Romina, muy bien. La señorita que habló, me parece que fue Sara Flor, ¿no? Es la que sale primero, ¿no, Miss? Sí, sí, bueno, parece que sí. Creo que, a ver, confírmeme si me equivoco, pero hasta lo que yo sé, en el Zoom, cuando alguien habla, sale primero, creo, ¿no? Ah, Angeli. Angeli no está aquí. Ah, bueno, yo pensaba que cuando alguien hablaba, aparecía primero en las ventanitas de participantes, ¿no? Ah, ya, muy bien, Angeli. Excelente. Gracias, mamita. Sí, es Francia, pues. El rey de Francia. Así aparece, ¿no? Bueno, ya, entonces vamos acá rapidito con el máximo representante del absolutismo, ¿no? Vamos a poner acá rapidito. Un aplauso para Angeli. A ver, ponemos acá. Máximo representante del absolutismo, ¿no? Máximo representante. Ya está. En este caso sería el rey Luis XIV, rey de Francia. Rey Luis XIV. Ah, él pertenece a la dinastía Borbón. Vamos a poner acá ya. Luis XIV, Borbón. Él es de la dinastía Borbón. Una dinastía que gobierna en Francia, pues, ¿no? De Francia, ¿no? De Francia. ¿Ya? Muy bien. Hijo de Luis XIII. ¿Ya? Va a ser llamado en la historia como el Rey Sol. Llamado el Rey Sol. Y él es conocido por una frase muy característica, ¿no? Él, ya siendo ni siquiera un adulto, ¿no? Era todavía un jovencito, ¿no? Pero era muy, muy intenso, ¿no? O sea, como dicen ahora, basado, creo, ¿no? El agarre dice, oh, no, 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 el Estado soy yo. Estelle moi, el Estado soy yo. ¿No? Y esa frase quedó, pues, ¿no? Como distintivo de lo que significaba la monarquía en Francia, ¿no? El Estado soy yo. No, 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 manito, mira, ¿sabes qué? El Estado soy yo. Recontra, absolutista. Basadísimo se dice, ¿no? Ah, basadísimo, es el nuevo lenguaje de la juventud. Te vamos a ver acá la frase, l'esté le moi, el Estado soy yo, su frase característica, ¿no? El Estado soy yo. Eso es, su frase característica, ¿no? El Estado soy yo. Así es, muchachos. Muy bien, entonces, eso es lo que pasó. Luis XIV, ¿no? Ahora yo les cuento algo, jóvenes. Luis XIV era niño, joven, cuando se convirtió en rey, ¿no? Pequeño era. Cuando su padre muere y él se convierte en rey. Cuando él fue nombrado rey siendo pequeño, tuvo muchos opositores, ¿no? Es más, surgieron por ahí algunos de la nobleza provincial que se rebelaron contra él, inclusive, ¿no? Él no entendía nada de lo que estaba pasando. En ese momento quien pasó a gobernar Francia fue la reina madre, por un tiempo, que sería pues Ana de Austria, que fue su madre. Su padre había muerto pues cuando él tenía temprana edad. Y un ministro que, bueno, se conoce como Mazarino. Es más, se cuentan que, bueno, no, mejor lo dejo ahí, joven. Pero hay historiadores que sostienen que entre Mazarino y la reina madre, por si acaso Mazarino era un cardenal, había una relación muy cercana. Así, jóvenes.
A lo mejor no sigo, pero la cuestión es que, sí, jóvenes, así es. Entonces, les aclaro, pues, sí, pues, es farándula del absolutismo, ¿no? Eran amigos, bueno, ya eran amigos. Amigos, amigos. Ya, bueno, la cuestión es que este cardenal, ¿no? Bueno, siempre iba y, no sé, pues, ¿no? De repente, no sé, pues, ¿no? Decía una oración o leían la Biblia juntos, ¿no? Siempre se encerraba mucho tiempo. La cuestión es esta, ¿ya? Que Mazarino, jóvenes, ¿ya? Básicamente fue el que diseñó la política exterior de Francia, así como antes lo había hecho ya Richelieu. No, esto no es broma, jóvenes, ¿eh? Esto no es broma. La reina madre con Mazarino tuvieron un acercamiento pues, muy notorio, ¿no? Que fue inclusive motivo de cuestionamientos y de celos en la corte. Hay hasta documentos, ¿no? De muchos nobles que estaban en la corte que escriben, ¿no? Dando a entender que había una relación muy cercana. Bueno, en fin. Ahora la cuestión es esta. Ah, eso qué mal hablado. Ya, la cuestión es esta, ¿ya? Que en ese momento, entonces, la reina madre con Mazarino fueron los que asumieron por un tiempo, hasta que Luis XIV logró la mayoría de edad, la dirección política de Francia, ¿no? Tanto interior como exterior. Pero les aclaro, siendo pequeño, Luis XIV tuvo inclusive que soportar una revuelta, ¿no? Una revuelta de hugonotes que eran inclusive no opositores al rey. Y el rey tuvo que imponerse ante ellos. Ojo, ya te dije, él de pequeño probablemente no entendía los asuntos de Estado, pero tuvo el soporte de dos pilares fundamentales, ¿no? Que sería su madre, ¿ya? Bueno, se le llama también regente, ¿no? Eh, los que ejercen la regencia del rey mientras el rey es pequeño, ¿no? ¿Ya? Los regentes serían, en primer lugar, la reina madre, que se llama Ana de Austria, la madre, ojo, acuérdate de esto, Ana de Austria se llama así porque ella era Habsburgo. Ana de Austria, acuérdate bien, los Austrias eran de Habsburgo. Por eso es que a los reyes de España, que eran Habsburgo, le decían Austrias también. O sea, ella es Ana de Austria, era Habsburgo, se había casado con Luis XIII, pero cuando ya queda viuda, ¿no? Ella pasa a tomar la conducción del reino con el respaldo del ministro Giulio Mazzarino, ¿no? Lo ponen así, ¿ya? El ministro se llama Giulio Mazzarino. Giulio Mazzarino. Muy bien, hasta ahí todo está bien, ¿no? Ya. Ana de Austria y Giulio Mazzarino. Muy bien, podemos también comentar lo siguiente, ¿no? Bueno, él logra imponerse ante la nobleza provincial y feudal después de una revuelta que se llama la revuelta de la Fronda, la aplasta, ¿no? Es más, ya Richelieu le había hecho, cuando aplasta a estos nobles que reconocen su autoridad, mira lo que hace Richelieu, ¿ah? Manda a destruir los castillos de esos nobles. Mazarino hace básicamente lo mismo. Va para que aplasten a estos nobles, los derroten con el ejército permanente y les hagan saber o dar a entender que el rey es el que gobierna. Y es intolerable que alguien rechace la autoridad del rey. Es más, a muchos de los que derrotaron y capturaron, les obligan a leer en voz alta ese pasaje de la Biblia donde dice, quien va en contra del rey, va en contra de Dios. Y por eso merecían la condenación. Entonces muchos nobles que se habían revelado jóvenes pobrecitos lo pusieron de rodillas y que leyeran la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Tú estás yendo en contra de Dios. Luis XIV, jóvenes, veía todo eso y no entendía en realidad lo que estaba pasando, pero ya estaba ya más o menos, por así decirlo, estaba pues ganando experiencia, ¿no? Ya poco a poco formándose un carácter, ¿no? Un temperamento, un estilo de gobierno.
que se le imprimió pues Mazarino y también Jacques Bossuet. Ujú. Así es. Bueno, entonces vamos a poner acá rapidito, ¿ya? Eh, impone su autoridad interna, ¿ya? Cuando aplasta, al aplastar, la llamada revuelta de la Fronda. Muchos de estos rebeldes eran hugonotes, así que inmediatamente después, al aplastar esta revuelta, una revuelta provincial, ¿no? Una vez que aplasta la revuelta de la Fronda, Luis XIV anula la tolerancia religiosa a los hugonotes, porque los que se habían levantado eran hugonotes. Ah, por si acaso. Acá eran nobles de provincias que eran hugonotes. Profesor, ¿y por qué los hugonotes se levantaron? Fácil, pues. Dígase un momento, ¿quién estaba gobernando Francia por un tiempo? Julio Mazarin, él era católico, era cardenal de la Iglesia Católica. Los hugonotes se rebelan y por supuesto los aplastan. Y para evitar este problema con los hugonotes internamente, se prohíbe la práctica de la religión calvinista. Francia es católico y se anula el edicto de Nantes, que era un edicto que les había dado tolerancia a los hugonotes o calvinistas en Francia. Lo voy a poner acá. Se anula el edicto de Nantes. Se anula el edicto de Nantes. El edicto de Nantes, ya te dije, ¿no? Les daba tolerancia a los hugonotes, pero ahora se les prohíbe practicar su religión. Ya, se anula el edicto de Nantes contra los hugonotes. ¿Ya, muchachos? Y la pregunta es la siguiente. Para controlar esa nobleza que ha sido derrotada, porque, ojo, los podía matar, pero siendo pequeño, inclusive a muchos de los que los habían capturado y los habían derrotado, Luis XIV les concede la gracia del perdón, ¿no? Su rey no es malo, solamente tiene que imponer el orden. Y ustedes han ido en contra de ese orden. Y es más, han ido contra Dios. Merecen condenación. Pero ¿saben qué? La iglesia y Dios perdona. Y su rey también perdona. Pero van a perder sus privilegios, ya no van a estar en provincias, ahora van a estar en un palacio que voy a construir, siempre a disposición de las órdenes de su rey, para estar siempre buscando agradarme. O sea, mira lo que hace el rey, construye un palacio enorme para reunir a estos nobles derrotados o sometidos, donde los nobles van a tener que solamente tratar de agradar al rey. La pregunta es, ¿cómo se llama ese palacio que manda construir Luis XIV para demostrar su poder, su autoridad, donde tiene a muchos nobles de Francia siempre expectantes de agradar al rey? Es el palacio más grande e imponente de Europa. Es más, hasta lo que yo sé, para recorrer todos los ambientes necesitas unos 3 días, algo así. 3 días y medio, pero casi 4 días. El Palacio de Versalles. Palacio de Versalles, pues muchachos, ¿figuras? ¿Qué pasó, Luis Fernando? ¿Qué fue, mano? Está mezclando Mesopotamia con Francia. ¿Qué pasó ahí? A ver, no, el Palacio de Versalles. La mayoría pone Versalles, pero es Versalles, con una I por ahí. Pero bueno, ya lo ponemos Versalles. ¿Sí? Todo el mundo pone Versalles y hasta he visto libros que ponen Versalles. Ya no ponen Versalles. No, el Palacio de Versalles, así es. El Palacio de Versalles. Ya no se olviden, ¿no? Palacio de Versalles. Hasta lo que yo sé, en el Palacio de Versalles hay más de 1000 habitaciones. Hay más de 500 fuentes de agua.
Hay un jardín espectacular para practicar la cacería. Uf, palacio enorme, joven. Una monstruosidad. Ahí está, muy bien, Lucerito, gracias. Tu casa, de repente a lo mucho tendrá 2 pisos, pero no 5 habitaciones. Así es, el rey tenía para todos, jóvenes. Hasta para practicar cacería, tenía un bosque dentro de su complejo palacio. Para que veas, ¿no? Tremendos jardines, ¿no? Tú con la justa tienes un par de maceteros creo, en tu casa. Y eso todavía, ¿no? Así es. La humildad primero. De casa tiene 4 pisos. Dijo. Ya, pero el Luis XIV tiene 1000 habitaciones. Jaque mate. Así es, lo siento, hijo. Bueno, ya, la cuestión es esta, ¿ya? En el caso de... Ahí está, pues, muchachos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Profesor, ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, los nobles van a ser llevados a Versalles. Y ahí en Versalles van a tratar de agarrar al rey. Bien, les cuento algo chiquito ya para no redundar mucho en esto. Puntual nada más. Eh, hay un literato, que yo sé que has escuchado de él, que se llama Jean-Baptiste Poquelin, conocido popularmente como Molière. ¿Han escuchado de Molière? Sus obras, por ejemplo, El Avaro, El Tartufo, ¿no? Claro. Molière siempre, él era irónico, pues, ¿no? Él trabaja mucho la sátira, ¿no? Y es un maestro, no hay nada que hacer. Él estuvo en la corte de Versalles, ¿no? Y él se burla de todo lo que pasaba en Versalles. Por ejemplo, mira, te voy a poner un caso simpático, ¿ya? Molière escribe algo sobre esto. Dice que el deseo de los nobles que estaban ahí de agradar al rey era de tal magnitud, o sea, donde el rey demostraba por su poder sobre la nobleza derrotada, ¿no? Que al rey no lo bañaron. Mira, a ver, el rey no se bañaba solo. El rey creo que se bañó solamente 2 veces en toda su vida. Hasta lo que yo recuerdo haber leído. Sí, 2 veces nomás se bañó. Porque siempre lo bañaban. Y hasta de adulto el rey se ponía así y lo bañaban todito. O sea, venían hombres, o sea, nobles, ¿ah? Que lo aseaban, ¿no? O sea, y el rey tenía que reconocerlo 20, 30 veces. Oye, ¿sabes qué? ¿Tú de dónde eres? Y le hacía la pregunta, ¿no? Porque ese ni les hablaba. Oye, tú estás viniendo ya 20 veces, estoy reconociendo. Ya, ¿qué pasó contigo? Y el rey, bueno, mi rey, yo, no sé, participé en la fronda. Ya, mira, ¿sabes qué? Me agrada tu posición siempre con tu rey, ¿no? Ya, ¿sabes qué? Mira, ven en la noche a cenar, ¿ya? Quiero que me presentes a tu familia. ¿Tienes hijas? ¿Tu esposa? ¿Qué tal? ¿Cuántos años tiene? Ya, quiero que vengas con ella, ¿ya? Sí, jóvenes. Era una prueba de lealtad, ¿no? Que entregaras a tus hijos o a tu esposa. Y Luis XIV, pues podríamos decir que era un tipo pues muy original. Ya mejor ahí lo dejo. Pero así es. Y esa no es la única. A Luis XIV le gustaba el ballet. El ballet. El ballet le gusta, le encanta el ballet, joven. Uf, hasta bailaba, joven. A ver, busquen ahí una imagen de Luis XIV disfrazado como sol de repente. A ver, pongan ahí Luis XIV ballet, pongan. Y este es un ballet verdadero, nada que Angelina Ballerina, ¿no? No jóvenes. A él le gustaba el ballet, ¿verdad? El ballet es de Francia, ¿no? A ver, por ahí una imagen de Luis XIV, así, que sale así con su trajecito, así más o menos así sale. Ahí está, ahí está, ahí está, ese de ahí. Le encantaba el ballet, jóvenes. Era muy masculino, por si acaso, ¿eh? Porque era un hombre muy viril, ¿eh? Uf, tenía mucho poder, poder político y todo tipo de poder tenía. Pero le gustaba el ballet y se disfrazaba así, ¿no? Para bailar su ballet. Le gustaba la danza. Entonces se ponía así un trajecito, ¿no? De ballet y bailaba, joder, daba unos pasos, unos brincos, pero espectaculares. Ah, bailaba y es genial, jóvenes. Y la gente mira, ¿sabes qué? Ahí está dando su voltereta, creo, ¿no? Milagro, muy bien. Ya, mira, te cuento una, Molière lo cuento. Dice que un día Luis XIV acaba su espectáculo, se ve disfrazado de Apolo, como un sol, ¿no? Y da su vueltita ahí, ¿no? Y dice, sol, sol, soy un girasol. Comienza ahí. Y dice que un noble agarra y ¿sabe lo que hace? Hace así, no.
No, y agarra y dice, no, todo que mira, uy, ¿qué tienes, payaso? No, rey, no, y el rey agarra y dice, uy, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? No, mi rey, como está disfrazado de sol, ¿no? En ese momento agarra y dice, mi rey, lo que pasa es que su luz es tan fuerte y tan poderosa que siento que pierdo la vista, mi rey. Y en ese momento el rey suelta una carcajada, ja, 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 así estruendosa, ¿no? No hay nada que hacer, dice, hazlo lo máximo. Esto sí es genial, dice. Un aplauso y todos aplauden, bravo, bravo. Y dice que el rey agarra, le dice, oye, ¿sabes qué? Tu halago me ha conmovido, le dice. La verdad es que lo que tú has hecho el día de hoy me ha emocionado mucho, le dice, ¿no? Me siento muy contento con lo que tú acabas de hacer. Así que todos un aplauso para él. Y por si acaso, tienes una cita especial conmigo. Ya sabes cómo tienes que venir, ¿no? Ya, con quieres, ¿no? Ya. Entonces, y vamos a concederte una gracia, un favor, no sé. Bueno, el rey podía elegir o no, por si acaso él veía las condiciones de la situación. Así era, pues. Así era, pues, el rey. Era una forma de demostrar tu lealtad al rey, ese es uno. Y dos, el rey te daba así su clemencia, pues, ¿no? Muchos de los que estaban ahí, pues, habían sido rebeldes contra el rey. Y estaban ahí originalmente como una especie de castigo, ¿no? Y el rey tenía que demostrar que tenía poder y autoridad sobre ellos. Era una forma de ejercer su poder, de demostrar que él era el poderoso. Dios mío, dice, ¿no? ¿Cómo es posible este suceso? Qué daño. Pero así pasó, pues, ¿sí? Es más, ahora que me acuerdo, mira, para acabar ya, hay una obra que se llama El Tartufo. Ese Bolívar es lo máximo. ¿Sabes qué es el Tartufo? Es el doble cara, güey. Es el que te dice, mira, ¿sabes qué? Tú dices, mira, ¿qué te me queda este traje? Tú dices, sí, genial, espectacular. Su es la sensación. Tú te das la vuelta y la gente, qué desgracia, cómo se ve. Una desgracia ese traje, muy guachafo, ¿no? Y ya, o sea, en la corte de Versalles había bastante de eso, ¿no? Los nobles agarraban, se halagaban entre ellos, pero secretamente, pues, tenían ahí algunas diatribas, injurias, ¿no? Que solamente lo hacían entre grupitos, pues, que formaban parte de una especie de... Eran como que, a ver cómo te digo, dentro de Versalles había facciones, ¿no? Y había muchos chicos, como no tenían nada que hacer, paraban pues hablando del otro, que tal se viste, no sé, de la tal familia. No sé si me entiende, pero no tenía la mente ocupada, pues, ¿no? Claro, por eso tartufo significa, pues, doble cara, pues, el doble cara. Entonces, por eso te digo, Moliera, estando en la corte de Versalles, Cornier, Rancino, porque eran otros también, tenían ahí madera jóvenes para escribir, pero cosas espectaculares, ¿no? Moliera se critica también a la burguesía, ¿no? La avaricia de la burguesía, el avaro, pues. Bueno, vamos a sacar rapidito entonces, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? A nivel internacional, hay una guerra entre los Habsburgos y los Borbones, que inició inclusive el padre de Luis XIV, que se llama Luis XIII. Esta guerra se va a llamar la Guerra de los 30 años. Y esa Guerra de los 30 años, con la paz de Westfalia, favorece a los Borbones y logra que los Borbones comiencen a entrar en ascenso, mientras que los Habsburgos entran en decadencia. Por eso quiero que recuerdes muy bien. La Guerra de los 30 años es una guerra entre básicamente dos dinastías que quieren posicionarse en Europa. Los Habsburgos que estaban arriba por mucho tiempo y los Borbones que están en ascenso. Al final de la Guerra de los 30 años, los Habsburgos que estaban arriba comienzan a caer, están en plena decadencia y los Borbones comienzan a ascender y a ganar prestigio y reconocimiento en Europa. Entonces, que te quede claro que la guerra de los 30 años favoreció a los Borbones y perjudicó a los Habsburgos. Esta guerra tenía una connotación religiosa, que tuvo que ver con la reforma protestante, es una guerra de religión también, pero sus connotaciones fueron políticas. Por eso voy a poner acá, logra supremacía internacional Luis XIV, logra supremacía internacional luego de la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años.
¿ya? Esta guerra, de 30 años, se da del año 1618 a 1648. Esta guerra termina con la paz de Westfalia. Lo voy a poner acá como dato, ¿ya? Final de esta guerra va a ser la paz de Westfalia. Paz de Westfalia. Paz de Westfalia. ¿Ya? Entonces, muchachos, tenemos ahí la paz de Westfalia, ¿no? Ahora, ahí no queda todo, jóvenes. Luis XIV, como era hijo de Ana de Austria, ¿se acuerdan? Que era Habsburgo. En España hay un rey que muere sin descendencia, lamentablemente producto de la endogamia. Se llama Carlos II, conocido como el hechizado. Es una pena decirlo, jóvenes, pero Carlos II el hechizado, el último Habsburgo, nació con problemas o malformaciones, lamentablemente producto de la endogamia, y muere sin descendencia. Inmediatamente, y ustedes saben bien, cuando alguien muere sin descendencia, los primos, los tíos, los hermanos, los parientes, pues comienzan a reclamar el trono, pues, no tiene hijos. Y Luis XIV, pretextando que tenía tenía por lado materno a su madre, que era austríaca, era Habsburgo, podía reclamar el trono de España. Y si es una guerra joven, es terrible, que se va a llamar la Guerra de Sucesión Española. Ahí tenemos, pues mira, ahí está Carlos II el hechizado, ¿no? Pobrecitos jóvenes. Nació con el maxilar muy afuera, a veces no podía cerrar bien la boca, salivaba por los costados inclusive. En la espalda tenía una jorobita, una, una pequeña lesión que no le permitía inclusive caminar bien. Una pena, ¿no? Una pena. Es más, murió de manera terrible, ¿no? Murió por distintos problemas de salud que fueron avanzando, ¿no? Bueno, ya yo lo dejo ahí. Su médico dice que sus pulmones parecían esponjas, o mejor dicho, estopas llenas de brea. Su cerebro parecía un corcho. Bueno, en fin, cuando le hacen el estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Pobrecito, murió ya, pero él muere sin heredero. Eh, y cuando él muere, inmediatamente varios reclaman el trono, entre ellos Luis XIV. Luis XIV reclama el trono de España también. Y se produce, jóvenes, pero cambalache, un bochinche, pero bravo en España, joven. Y a esta guerra se le va a conocer como la Guerra de Sucesión Española. ¿Ya? Voy a poner acá entonces. Guerra de Sucesión Española. Participa Francia. Ahora, escúchame bien, ¿ah? Esta guerra se produce del año 1700 a 1713. ¿Ya? Al final, profesor, ¿qué pasó? Se firma el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht. Profesor, y al final entonces, ¿cómo quedó todo el problema de España? Con el Tratado de Utrecht, por si acaso, Utrecht, Utrecht, ¿ya? Con el Tratado de Utrecht se establece lo siguiente. Número uno, ojo, los Borbones han actuado comprometidos en la guerra, pero los españoles no querían a Luis XIV, decían, no, este desgraciado no. Así que Luis XIV no iba a insistir ya en el todo, además ya había pasado, ya tenía una avanzada edad. Y se dio cuenta pues que de repente gobernar los territorios no estaba bien. Llegó a un entendimiento con los nobles de España. Y él dijo, ¿saben qué? Ya yo no voy a aceptar, yo no voy a gobernar, pero sí alguien que tenga mi sangre y que tenga también algo de Habsburgo. Y que por supuesto merece también, tiene la opción de gobernar en España. Y él va a ser un sobrino que se va a llamar Felipe de Anjou. Sí, así es Lucerito. Su sobrino es Felipe de Anjou, que era también, pues, tenía algo de sangre, no, era Borbón, pero tenía algo de sangre de Habsburgo y puede reclamar el trono también en España. Y finalmente, jóvenes, con un entendimiento de los nobles españoles, se llegó al acuerdo entonces que gobernara, pues, el sobrino, Felipe de Anjou, con el título de Felipe V.
Y él va a ser el primer rey Borbón de España, porque los Borbones hasta ahora son gobernantes de España. Ahorita, curiosamente, el que gobierna España se llama Felipe VI. Bueno, entonces ponemos acá con el Tratado de Utrecht, entre otras cosas, te dije, ¿no? Los Borbones pasan a gobernar en España. ¿Con quién, profesor? Felipe de Anjou, también llamado, fue coronado con el título de Felipe V, ¿no? Felipe de Anjou o Anjou, para que me entiendan, ¿ya? Felipe de Anjou, o Felipe de Anjou, ¿no? Felipe de Anjou, Felipe de Anjou. Felipe V, ya va a ser el primer rey Borbón de España. Curiosamente, en esta guerra participó Inglaterra. Inglaterra obtuvo un territorio que se llama, pues, no sé si han escuchado una vez de la isla de Gibraltar, Gibraltar. Y además Inglaterra también consigue el navío de permiso, ¿no? Que rompe el monopolio entre España y sus colonias. Una pregunta a San Marcos. ¿Qué pasó, Luis Fernando? ¿Todo bien, no? Ya está. Muy bien. Vamos con lo siguiente, muchachos. Eh, hay em, una doctrina económica que se desarrolla con el absolutismo. Esta doctrina económica se va a llamar o se le va a conocer como el mercantilismo, ¿ya? Así que voy a poner acá rapidito, la doctrina económica del absolutismo va a ser el mercantilismo. Doctrina económica, ¿ya? La doctrina económica del absolutismo va a ser el mercantilismo. Vamos a poner acá el mercantilismo, ¿ya? Número uno. Ahora, ¿quién es el máximo teórico del mercantilismo? ¿Quién se acuerda, jóvenes? A ver, tu clase es de economía. Marx, no. Marx es socialismo científico. Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert. ¿Estamos claros, muchachos? Jean-Baptiste Colbert. Ponemos acá. El máximo teórico de la doctrina mercantilista va a ser Jean-Baptiste Colbert. Y Jean-Baptiste Colbert es conocido, ¿sabes por qué? Porque además de ser el máximo teórico del mercantilismo o la doctrina mercantilista, él va a ser el ministro de Hacienda de Luis XIV. Por eso voy a poner acá, ministro de Hacienda. Bueno, en esa época los ministros de Economía le llamaban ministro de Hacienda. Ya, voy a poner acá rapidito. Ministro de Hacienda del rey Luis XIV, pues el rey Sol. Ahora, ¿qué plantea él, Jean-Baptiste Colbert? Sus principales ideas, lo voy a poner acá. ¿Qué plantea él? Escúchame bien, ¿ah? Primero, para que un país pueda soportar bueno, para que tenga una economía fuerte, estable y enfrentar de repente dificultades, siempre es bueno respaldar la economía con la acumulación de metales preciosos, también llamados metales nobles. ¿Cuáles son esos metales, jóvenes? Metales preciosos. ¿Acumulación de qué? Oro y plata. Excelente, Alex. Excelente, muy bien, muchachos. Entonces, primera idea, tener reservas o una acumulación
Acumulación de metales preciosos. ¿Ya? ¿Qué más? Siguiente. Jean-Baptiste Colbert sostiene que la economía tiene que ser dirigida, encauzada, y en este caso, ¿quién la va a dirigir? El Estado, ¿sí o no? Si es el rey. El rey es el que decide cómo va a ser la economía, quién va a producir, quién va a vender, cómo se va a controlar el comercio. Entonces, todo va a estar regulado desde el Estado. Por lo tanto, otra idea importante de Jean-Baptiste Colbert es que la economía tenga una intervención del Estado. El Estado debe planificar, orientar la economía. Intervención. Los mercantilistas hablan de la intervención del Estado. Intervención del Estado o intervencionismo de Estado. ¿Ya? Los liberales que aparecen más adelante cuestionan esto. Ellos no quieren nada con el Estado solamente debe encargarse de lo que sería pues la justicia y la seguridad nada más, ¿no? La economía se regula sola, ya ustedes saben, ¿no? La ley de oferta y demanda, pues el equilibrio perfecto, la libre concurrencia, el libre cambismo, la mano invisible. Bueno, pero acá no, acá el Estado interviene, ¿eh? El Estado interviene bastante en la economía. Ya, ¿qué más? Hay que apoyar la industria, la transformación de materias primas. La industria es toda transformación de materias primas, hay que apoyar eso. ¿Y sabes qué? Decía Jean-Baptiste Colbert, hay que exportar más e importar menos. ¿Saben lo que es la balanza comercial? A ver, para los que no recuerdan qué es la balanza comercial es la relación que existe entre las exportaciones y las importaciones. Voy a poner aquí este ejemplito, ¿ya? Acá tenemos las exportaciones y acá tenemos las importaciones. Para que te quede claro, a un país, decía Jean-Baptiste Colbert, le conviene más exportar que importar. O sea, debe haber menos importación y más exportación. La pregunta es, ¿por qué? Si tú estás produciendo, o sea, si estás exportando es porque está produciendo. Si estás produciendo hay gente que está trabajando. Hay trabajo, hay venta, ingresa dinero. Si tú importas, estás gastando y no estás produciendo nada, no hay trabajo. Por lo tanto, una economía es mejor o es más sólida si exporta más. Entonces, para él debe haber una mayor exportación. Esta relación entre la exportación y la importación se le llama balanza comercial. Y cuando un país está exportando bastante, es porque está bien la economía. ¿Ya? Entonces, para Jean-Baptiste Colbert, se debe apoyar la transformación de materias primas, es decir, la industria, ¿ya? Porque no se confundan con revolución industrial, es otra cosa, eso es una transformación ya, pero en la productividad. Pero aquí dice apoyar la industria. No, a veces yo pongo industria y se confunden, jóvenes, pero la industria es toda transformación que se hace sobre las materias primas, o sea, toda transformación de las materias primas se llama industria. Lo voy a poner acá ya, impulsar la exportación, mayor exportación y menor importación. No quiero poner la palabra industria porque ya Batista Colbert lo llama industria, pues. Pero ya me ha pasado que a veces pongo industria y la gente confunde con revolución industrial. Pero acuérdense bien este concepto, ¿eh? La industria o el proceso industrial es toda transformación de materias primas en productos distintos. Esa es la industria. Otra cosa es revolución industrial. Sino que gente escucha industria y cree que es la revolución industrial. No, muchachos. A ver, mayor exportación y menor importación. Ya está. Y por supuesto, para evitar que productos de afuera inunden nuestro mercado o nuestro país, hay que poner algún tipo de freno. No sé, de repente ponerle impuestos o controlar la cantidad que entra en nuestro país para promover la exportación. Ya, ¿a esto cómo se le llama? El Estado está protegiendo su producción, está protegiendo de la producción extranjera. Se llama protección. Excelente, Cristian, muy bien. Políticas proteccionistas. Ya está. Para acabar, jóvenes, en el caso de Inglaterra, por si acaso lo pongo acá como dato,
el rey gobierna de la mano con el parlamento, ¿ya? Porque te aclaro, el absolutismo, un rey en Inglaterra lo quiso imponer, ¿ya? Fue Carlos I, pero no pudo, la gente se levantó y defendió el parlamento. Esta revolución se llama la Revolución de 1648. Y posteriormente, otro rey también quiso establecer el absolutismo, y es más, quiso convertir Inglaterra en un territorio católico, y una de sus hijas, con Guillermo de Orange, un noble del norte de Europa, se rebelan contra el rey y confirman el triunfo del parlamento, ¿ya? El proteccionismo es cuando tú proteges tu producción, cuando tú proteges tu... Por ejemplo, a ver, Estados Unidos hace dumping, no sé si saben lo que es el dumping. Eh, Cuando el Estado pone una parte se paga una parte del precio del producto para que se venda más barato. Bueno, eso lo van a ver en economía, pero el proteccionismo es cuando tú buscas proteger tu producción nacional de productos extranjeros, que pueden de repente inundar tu mercado y arruinar tu industria o tu producción. Arruinan tu industria y tu producción, dejan a mucha gente desempleada. Claro. Entonces, en el caso de Inglaterra, como te dije, dos reyes quisieron imponer el absolutismo. Uno que se llama Carlos I y el otro fue Jacobo II. Ambos pertenecían a una dinastía que se llama la dinastía Estuardo. Pero como ya te dije, no pudieron imponer el absolutismo. Ya esto lo pongo como dato adicional. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, les doy la clave una vez, muchachos, para acabar. ¿Ya? La uno sería casa, 2 enano, 3 avión, 4 Barbie, 5 casa, 6 dedo, 7 beso, 8 enano, 9 avión, 10 beso, 11 enano, 12 dedo, 13 casa, 14 enano, 15 beso. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Ahí nos quedamos y muchas gracias por escucharme, jóvenes. Nos vemos la próxima semana aquí en Bonex. Hasta pronto, muchachos. Cuídense, pues. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Lucero, Angeli, Alison, Luz Clarita, Carlos Kennedy, Shirley y Dayanara. Hasta pronto, muchachos. Nos vemos, Ross. Nos vemos, Romina también. Dayanara, por supuesto, Shirley. Nos vemos, Luz Marilia, Araceli, Alison, Yamile. Hasta pronto. Cuídense, cuídense.